Hola, ¿qué tal? Aquí a nuestras alumnas, alumnos del Colegio México de Saltillo, ¿verdad? Nos da mucho gusto, me da mucho gusto encontrarlos nuevamente por aquí, tal como habíamos señalado. Y bueno, ahora voy a poner aquí esta presentación para ubicar lo que en este video vamos a tratar, ¿verdad? Y que tiene que ver con la tercera unidad de nuestra asignatura de psicología según el programa de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, entonces ahora vemos los procesos cognitivos, ¿verdad? De inmediato, pues los clasificamos, ¿no? De modo tal que ustedes puedan tener una visión global de lo que vamos a ver en este video, que es una síntesis de esta tercera unidad. Entonces se trata de procesos cognitivos, pero se subdividen en dos. Procesos cognitivos básicos, que son como más simples, sensaciones y percepciones, atención, concentración, memoria. Y los más complejos, tienen más elementos como el aprendizaje, la metacognición, la inteligencia. Yo de inmediato, con el intento de hacer una presentación sintética, ¿verdad? Iniciamos con la cuestión de las sensaciones. Si yo regreso aquí a la diapositiva, vemos que sensaciones y percepciones están juntas, vamos a decir así, porque de hecho en la vida consciente, ya desde la infancia y sobre todo en la vida adulta, es muy difícil que nosotros tengamos sensaciones puras o sensaciones sin percepciones. Yo espero que después de estos primeros minutos nosotros podamos tener muy claro qué significa sensación y qué significa percepción y por qué son tan inseparables. E iniciamos de inmediato. Las sensaciones son resultado del impacto que el mundo físico, el ambiente circunstante, da o hace a alguno de nuestros cinco sentidos, entre comillas, porque ya sabemos que son más bien cinco grupos de sentidos, ¿sí? Y cada sentido tiene diferentes formas de sentir, ¿sí? Por eso se puede decir que hay muchos más sentidos que cinco, pero para que las cosas no sean así tan complicadas, nos referimos a los cinco grupos de sentidos, ¿no? A las sensaciones que tienen que ver con los ojos, por ejemplo, o con el oído, ¿sí? O con la lengua, o con las mucosas de la nariz, ¿sí? Y por eso entonces lo dividimos en cinco. Y como ya lo decía hace un momento, difícilmente se da una sensación pura, es decir, que un sentido sea impactado por un fenómeno X y no sepamos de qué se trata. ¿Mm? Eso en todo caso sucede cuando estamos dormidos. Estamos dormidos, hay algún ruidito por allí y no lo percibimos, aunque los tímpanos vibren, ¿verdad? Y los huesecillos también, que vamos a ver en un momentito más. Pero en estado consciente es muy difícil que nosotros podamos hablar de una sensación pura. ¿No? Comprendemos que se trata de sentir algo, o sea, nos damos cuenta de que no es solamente el impacto en el sentido, sino que sabemos de qué se trata. ¿No? Y en ese sentido, hacemos también una definición de inmediato, una definición inicial de lo que es la percepción, ¿sí? La psicología define la percepción como un proceso en el que el individuo completa, corrige e interpreta sus sensaciones con la ayuda de los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su propia historia, ¿sí? En modo tal que aquello que captan los sentidos se convierte en percepciones por una complicada actividad mental. ¿Sí? Si nosotros vemos algo que nunca hemos visto, tratamos así hasta hacemos los ojos así como tratando de ver de qué se trata y hacemos hipótesis, ¿verdad? En el caso de que nunca hayamos visto eso, pues pensaremos que estamos percibiendo algo parecido. ¿Sí?
Bueno, y entonces de inmediato vemos que los sentidos tienen que ver con el sistema sensorial, es decir, con cada uno de los sentidos. Y para ello entonces hago estas introducciones. La vida humana y la vida biológica en general solo son posibles en una continua interacción con la realidad circunstante. No es toda la realidad del universo, pero sí aquella que me está rodeando, ¿no? Y yo tengo que saber en dónde estoy, cómo estoy, y por eso es de capital importancia que el organismo esté informado, se dé cuenta de todo lo que sucede a su alrededor. Y para ello cuenta con un sistema de receptores, ¿verdad? Que es impresionante, que son cada uno de los sentidos, de los cuales tenemos aquí rápidamente, vamos a verlo a continuación en forma más detallada, el ojo, el oído, las mucosas para los olores, las papilas gustativas para el gusto y la piel, ¿verdad? Bueno, y de inmediato entonces decimos todavía algo general, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de las sensaciones, ¿sí? O del sistema de sentidos, ¿no? Mantener informado al sistema nervioso de todo lo que sucede en el ambiente. No lo vamos a ver, nos vamos a detener, pero sí conviene saber que existen otros sentidos más vagos, ¿sí? Como los que nos permiten captar el estado interno del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la tensión de los músculos, el cansancio que nos puede generar esa tensión, el movimiento de las articulaciones, por ejemplo, ¿sí? O sea, lo sentimos, lo captamos, vamos a decir así. El hambre, que tiene que ver con el sistema digestivo, la sed, el dolor, etcétera, ¿sí? Los receptores de estos sentidos están situados en los músculos, las articulaciones, la garganta, etcétera, ¿no? Los dejamos un poquito de lado y vamos a centrarnos en las sensaciones captadas por los sentidos clásicos, los cinco grupos de sentidos. Y entonces vemos de inmediato las sensaciones visuales, ¿no? Para ello nosotros tenemos los ojos, del cual tenemos aquí una imagen, ¿verdad? Son como globos llenos de líquido viscoso y transparente, formados por tres membranas, ¿sí? Afuera, la que es más resistente, poroides, que se le llama blanco del ojo. En la parte interior tenemos la córnea, está la intermedia de color oscuro que posee la parte anterior del iris, el iris del ojo, ¿sí? Y es de color variable, ¿sí? Está una membrana interna que es la retina, ¿sí? Y aquí entonces tenemos el dibujito, aquí está lo que ya describí, cristalino, pupila, córnea, y en el fondo tenemos como una pantalla, ¿sí? A la cual llega un nervio, tenemos aquí que se llama nervio óptico, ¿sí? Y es el que va a captar y luego a interpretar la proyección que se hace acá en la retina, ¿sí? Y ese impacto de luz va hacia el cerebro y el cerebro va a interpretar, que es lo que llamamos nosotros percepción, ¿sí? Estas tres membranas se dividen en tres cámaras, la cámara anterior, que está entre la córnea y el iris, la cámara posterior, que está entre el iris y los procesos ciliares, y el cristalino. Luego la cámara vítrea, que está detrás del cristalino, del cuerpo ciliar, rodeada por la retina, rellena de un gel viscoso. Bueno, esto nos dice lo complicado y lo maravilloso que es el ojo. Con los otros sentidos, excepto el del oído, vamos a ser un poquito más breves. Pero bueno, al menos con estos dos vamos a ser conscientes de que los sentidos de veras están construidos de una manera perfecta y maravillosa para recibir información sensorial. Tenemos entonces el iris, que para algunos diagnósticos médicos parece ser bastante útil, el cristalino, sí que es esa lente. ¿Mm? La retina, ya lo habíamos comentado, a la cual llegan los axones del nervio óptico, para captar e interpretar eso, ¿sí? Eh, Aquí un titulito, ¿verdad? Selección de información y ceguera cerebral. Bueno,
Los ojos, y esto es lo importante para la percepción, los ojos le entregan al cerebro una multitud de información indispensable para la vida cotidiana. Entre ellos, por ejemplo, distinción de colores, distinción de formas, de brillos, de contrastes, de distancia. Los ojos, sin embargo, transmiten la información de modo indiscriminado, es decir, en la retina está todo, ¿sí? Entonces, el nervio óptico le lleva al cerebro todas las ondas luminosas que se proyectan en la retina. Pero el cerebro tiene que clasificar, tiene que ordenar y tiene que seleccionar, ¿sí? Y esto es lo que vimos en otro momento, sobre todo en la aportación de la Gestalt, ¿no? Con esa ley, ¿no? De figura y fondo, ¿no? Es decir, de todo lo que llega al ojo, nosotros elegimos algo para ponerle particular atención que llamamos figura. Todo lo demás se sigue proyectando en los ojos, ¿sí? Pero forma parte, digamos así, del fondo. Rápidamente, el oído, igualmente, bueno, entonces, los ojos son capaces de recibir ondas luminosas, luz. ¿Sí? El oído es capaz de recibir ondas sonoras, ondulaciones del espacio, ¿sí? Cuando, por ejemplo, dos cuerpos físicos chocan, ¿sí? Y se hace un movimiento vibratorio y el tímpano vibra un poquito, ¿verdad? Y luego vamos a ver ahora qué es lo que va sucediendo, aunque sea un poquito repetitivo, pienso que va a ser útil, ¿no? Entonces, su función del oído es informar al cerebro sobre las vibraciones del ambiente que llegan a ellos, o sea, los sonidos, y convertir ese estímulo vibratorio en un impulso nervioso que va al cerebro. Y precisamente le conocemos como sonido, ¿no? Son los sonidos, ¿no? Igualmente que los oídos transmiten todos los sonidos, o sea, ¿sí? Pero el cerebro selecciona, ¿no? Y aquí hablaríamos de sensaciones auditivas, ya no son visuales, y percepciones auditivas, curiosamente, ¿sí? Los dos oídos en forma independiente envían todos los sonidos que reciben y es el cerebro el que integra en una única recepción sonora, ¿sí? De hecho, como tenemos dos oídos, gracias a eso, cuando oímos algo sin ver de dónde vino el sonido, quien tiene los dos oídos en buen estado capta de dónde vino el sonido. Porque si el sonido viene del lado derecho, las ondas sonoras llegan ligeramente antes al oído derecho y ligeramente después al oído izquierdo. El cerebro, al este, captar esto, sabe de dónde viene el sonido, exactamente por esta ligerísima diferencia de llegada del estímulo, ¿sí? Y bueno, entonces el oído comprende el pabellón, la oreja, vamos a decir así, que nos va a ayudar a escuchar mejor. De hecho, cuando una persona ya va perdiendo oído y le hace así, ¿verdad? Como un pabellón extra, se oye mejor o se oye más fuerte, ¿verdad? Y bueno, hay un canal que topa en el tímpano, ¿sí? Y el tímpano sella el oído, vibra el tímpano, que aquí estoy con la flechita indicándolo, y hace que vibren los huesecillos y llegue la vibración hasta acá, a donde va a estar el nervio auditivo. Aquí está el nervio auditivo, que veremos también un poquito más adelante. Este sello hace que el oído no se infecte, o sea, no entre en gérmenes, o cuando, por ejemplo, una persona se sumerge en el agua, no le entre agua al oído medio y al oído interno, porque eso sí es realmente dañino para el oído. ¿Sí? Tenemos el oído medio, que aquí está un poco más dibujado, tiene tres huesecillos por ahí, ¿verdad? Entonces, lo describo, está constituido por la caja del tímpano, que es una cavidad abierta en el hueso temporal, que comunica con la faringe, y mediante un conducto llamado trompa de Eustaquio. Voy a poner por aquí quitar un volumen.
En el interior hay tres huesecillos, que es lo que ya comentaba, ¿verdad? Que tienen nombres por la figura. Uno se parece a un yunque, a otro se parece a un martillo lejanamente, y el tercero a un estribo, por eso se llaman así. Y estos huesecillos son movidos por las ondas sonoras, o sea, primero mueve el tímpano, luego los huesecillos, y esta vibración a través de ellos es transmitida al oído interno. ¿Sí? Antes de ver brevemente lo que es el oído interno, rápidamente, hay una conexión, se llama trompa de Eustaquio, del oído a la nariz. Por eso es por lo que a veces las infecciones de la nariz afectan al oído y viceversa. Pero bueno, yendo al oído interno es importante porque aquí hay otro sentido, ¿no? Que es el sentido del equilibrio. Es decir, en la parte interna del oído no solamente está el nervio para oír, la terminación nerviosa, sino también la terminación nerviosa para el equilibrio, ¿sí? Entonces, el oído interno, también llamado laberinto, lo tenemos aquí, ¿verdad? En el dibujo, ¿sí? Tiene unos canales semicirculares que contienen un líquido que circula y es ese líquido el que va a captar el sentido del equilibrio, ¿sí? Entonces, el oído interno consta de dos estructuras, el vestíbulo y el caracol. Tienen ustedes la imagen por ahí, ¿sí? Y bueno, y poseen la terminación del nervio auditivo. Lo tenemos aquí, el nervio auditivo. Llega aquí. Entonces, según se mueve el líquido que está aquí en los canales semicirculares, esta parte del nervio interpreta en qué posición estamos. Cuando damos muchas vueltas y nos mareamos es porque el líquido quedó todo así, moviéndose muy rápido y el nervio no alcanza a captarlo y entonces no sabe bien en qué situación estamos y lo experimentamos como mareo, ¿sí? Y está ahí el nervio que lleva la información al cerebro, ¿sí? Y el cerebro entonces interpreta sonidos e interpreta también el equilibrio, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, se llama el nervio del equilibrio, se llama nervio vestibular, lo tenemos aquí, ¿sí? Y capta, digamos, las sensaciones de ese líquido, ¿no? Que informa al cerebro en qué posición estamos. Es el sentido del oído. El olfato, un poquito más rápidamente, está dentro de la nariz, en la mucosa, lo tenemos aquí en el dibujo acá, en la parte superior, ¿sí? Que es capaz de retener partículas que están en el aire. ¿Sí? Ese nervio capta esas partículas y lleva la información al cerebro y el cerebro la interpreta como los olores, ¿sí? O el olfato, ¿sí? Tenemos entonces aquí la imagen del bulbo olfatorio, ¿no? Trata y codifica esta información y la dirige a las estructuras superiores del cerebro, a sus neuronas, ¿verdad? Que son capaces de interpretar estas partículas en forma de olor. Es muy importante el olor, porque, por ejemplo, si algo está podrido, el olor es horrible y nos protege de acercarnos a eso, ¿verdad? Que nos podría perjudicar. O el olor agradable de la comida, sobre todo cuando tenemos hambre. Ya sabemos que si carecemos de olor, el gusto queda también menguado, queda disminuido. El sentido del gusto, ya muy rápidamente, ya después de haber visto un poquito más detalladamente otros sentidos, se encuentra en el fondo de la lengua, ¿sí? Y va captando los sabores, ¿no? Ahora, bueno, la lengua tiene 7 músculos, es muy sensitiva, ¿sí? Y bueno, tienen ustedes ahí en forma de colores cuáles son las partes especializadas de la lengua, ¿no? Para captar el amargo, el ácido, el umami, ¿sí? Que es lo sabroso, vamos a decir así. Porque podemos tener un sabor de una fruta que el sabor está medio inmaduro o muy maduro, y lo sabroso o menos sabroso, ¿sí? Lo salado y lo dulce. ¿Sí? Entonces ahí están los receptores y el cerebro va a interpretar esto. Y finalmente el sentido del tacto, ¿sí? Es decir, es la piel prácticamente que cubre prácticamente todo el cuerpo, ¿verdad? Tienen ustedes por ahí la información, solamente ya de forma muy breve. Quisiera señalar, tienen ustedes aquí el dibujito,
que la piel está llena de terminaciones nerviosas, ¿no? De diferente tipo, modo tal que nosotros podemos sentir la presión, por ejemplo, o la temperatura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Y entonces tendríamos el sentido del tacto, que es la piel, que tiene muchísimas terminaciones nerviosas. Y volvemos entonces a la percepción. Ya la había definido al principio, la percepción, haciendo ver que está las sensaciones, o sea, lo que impacta un sentido, pero el cerebro lo interpreta y lo entiende, ¿sí? Entonces, esta es la sensación y esta es la percepción, ¿sí? Por eso, viendo aquí el contenido, la percepción consiste en una sensación o un conjunto de sensaciones que son completadas, corregidas e interpretadas por el sujeto con la ayuda de conocimientos previos. La sensación solo experimentamos en la sensación el estímulo y con la percepción añadimos nosotros el significado. Aquí hay una serie de figuras que hemos visto ya, incluso también las habíamos visto anteriormente cuando hablábamos de las leyes Gestalt, ¿verdad? Y bueno, este es entonces nuestro primer tema de de estos puntos cognitivos básicos, ¿no? Y yo ahora dejo esta diapositiva y paso a la segunda, ¿sí? La segunda diapositiva, con la cual vamos nosotros a referirnos a otro punto que es precisamente la atención. Y entonces ahorita me dispongo a compartir pantalla. Ujú. Eh, entonces, un segundito. Y bueno, los tenemos por aquí. Entonces, la atención, y junto con el tema de la atención, vamos a decir algo también de la concentración, que es algo muy importante para la cuestión de nuestros procesos psicológicos. La atención es una actividad selectiva. Lo hemos visto en la clase, ¿sí? No podemos atender a muchas cosas. Ese dibujito, ¿no? En el cual hay una mano que de todos los fenómenos que llegan, comprime, se dirige hacia uno solo, ¿verdad? Entonces, no es posible. Por eso es que atender significa elegir, seleccionar entre muchos estímulos, ¿no? Tenemos esa clásica distinción de un vaso que tiene agua a la mitad, ¿no? Que se dice que hay quien lo ve medio lleno y quien lo ve medio vacío. Ambas personas tienen razón. ¿Dónde está la diferencia? En la atención. Quien ve el vaso medio vacío ve la parte vacía, la parte superior del vaso que no tiene agua, ¿no? Y en cambio, quien lo ve medio lleno, pues es quien ve la parte de abajo, ¿no? Las figuras de la Gestalt, en las que se observa que en la percepción siempre algunos estímulos aparecen como figura y el resto como fondo, nos muestran esto, ¿sí? Es decir, yo puedo tener, no sé, un grupo de personas y ver la pared de atrás. La pared es la figura y el grupo es el fondo. Pero luego desplazo la vista y veo a la persona que está en la primera fila. Entonces la pared que era figura ahora es fondo. Y la persona que era fondo ahora es figura. ¿Por qué? Porque yo desplacé mi atención, ¿sí? Hacia. Entonces nos damos cuenta de que es claro que la atención tiene también la posibilidad y la capacidad de ser voluntaria, ¿sí? O sea, yo puedo voluntariamente dirigir la atención hacia un lado o hacia otro. Esto es muy importante porque yo no voy a percibir aquello a lo que no le pongo atención, ¿sí? En las clases esto es muy claro, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces el maestro dice, van a hacer esto y esto en grupos, etcétera, y después de que ya están los grupos, llega, oye, ¿qué dijo que íbamos a hacer? ¿Sí? Entonces, quien no
se dio cuenta de que lo que se iba a hacer estaba atendiendo a otra cosa cuando el maestro dio la indicación, ¿sí? Como su atención no estaba en aquello que decía el maestro, por lo tanto no lo percibió. ¿Sí? Y es como si no existiera para él. Este es un ejemplo muy sencillo, pero en la vida adulta esto es de capital importancia. Por ejemplo, un papá que no ponga atención a cómo está su hijo chiquito, puede ser que luego se arrepienta enormemente de aquello que le pasa a su hijo porque no se dio cuenta, ¿verdad? Y no se dio cuenta porque no dirigió hacia allá la atención, ¿sí? De esto nosotros podemos entender a- que la atención es la focalización, ¿m? De algo en específico, dejando de lado el resto. Así podríamos definir nosotros la atención. Tienen ustedes por ahí un recuadrito con la frase que dice, la vida puede ser un vaso medio lleno o medio vacío, solo depende de ti. ¿M? Como decía hace un momento, la atención es clave para lo que nosotros haremos en la vida y también va a ser clave para darnos cuenta o no darnos cuenta de cosas que son muy importantes. ¿Sí? Una condición psicológica de la atención es el interés. ¿Sí? En una perspectiva más amplia, lo que dirige la atención es la personalidad, que es el tema de la cuarta unidad, la siguiente que tendremos ocasión de ver. Pero por ahora es importante esto, ¿sí? Aquello que no me interesa, me va a costar más trabajo ponerle atención y mantener la atención. ¿Sí? Antes de detenernos un poquito en esto, también conviene señalar que la atención no solo es hacia afuera, ¿no? También yo puedo dirigir la atención hacia aquello que me está sucediendo, hacia un sentimiento que yo tengo, ¿sí? Y cosas por el estilo. Y ambas son importantes. Es importante poder poner atención a lo que está afuera y también a lo que está adentro. Y aquí entonces un resumen que me parece que es lo esencial que se debe saber sobre lo que la atención es una actividad selectiva, por eso no es posible atender a dos cosas al mismo tiempo. Atender significa elegir, seleccionar, por eso es que es selectiva entre muchísimos estímulos que continuamente recibimos o nos afectan. Las figuras Gestalt nos lo demuestran con esa ley de figura y fondo. No se puede percibir sin atender. Por eso la atención es un elemento esencial para la percepción. Y una condición psicológica de la atención es el interés. ¿Sí? La atención tiene dos formas, interna y externa. Como comentaba, una de las cosas que es importante tener presente es la concentración, ¿sí? Bueno, la definición de concentración la tenemos en el segundo párrafo, ¿sí? La concentración es la capacidad de enfocar la atención en una única actividad, ignorando todos los demás estímulos, ya sean internos o externos. Vean ustedes que la concentración implica la atención, ¿sí? Es la capacidad de enfocar la atención en una actividad, ¿sí? Por largo tiempo, ignorando el resto. Leo el párrafo que está en primer lugar. De la capacidad de concentración depende la mayor productividad, o sea, que produzcamos algo o no lo produzcamos. ¿Sí? Aquí, bueno, no está por demás ejemplificar con los exámenes, ¿no? Si alguien no se concentra en preparar el examen, no va a poder producir un buen examen. ¿Sí? Entonces, de la concentración depende la productividad humana, ¿sí? Además de la concentración depende el tiempo que usemos. Más perdemos la concentración, más nos tardamos en hacer algo y posiblemente lo hacemos más mal. ¿Sí? Y también hay mucho más posibilidades de éxito.
Las personas que tienen éxito en la vida son aquellas que pueden concentrarse en cosas importantes para poder vivir. Ahora bien, la concentración, leo el párrafo inferior, es difícil sobre todo cuando se trata de actividades monótonas, difíciles o tediosas, como puede ser estudiar o como puede ser aprender algo importante, ¿no? Pero este tipo de actividades que pueden ser tediosas o monótonas, una vez que llegamos al objetivo, tienen gratificaciones mayores, ¿no? La dificultad adicional se encuentra por la multitud de estímulos que tenemos nosotros. Y bueno, quisiera ejemplificarlo nuevamente con los exámenes, ¿sí? Estudiar para un examen puede ser una actividad monótona, tediosa o medio aburrida, no interesante, ¿sí? Pero reprobar un examen, pues es algo bastante feo. Sacar 10 en el examen es muy gratificante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué es importante la concentración? Porque sin ella yo no voy a tener estos, vamos a decir así, eventos gratificantes, ¿verdad? Es mucho más fácil perder la concentración en cosas muy inmediatas, sobre todo la que tenemos por ahí el celular y un montón de cosas que nos ofrece el celular. Entonces es muy fácil perder la concentración. Ya dijimos que la concentración es enfocar la atención en una actividad. En este caso puede ser el estudio, ¿sí? Pero hay muchas otras cositas que me sacan de allí. O sea, me quitan la concentración, me desconcentran, porque son mucho más interesantes, más rápidas, más inmediatas, ¿sí? Bueno, pues el gran reto de la concentración es poder mantener por espacios, vamos a decir, significativos, la concentración en una actividad que a mediano plazo o largo plazo me va a generar mucho mayor satisfacción. Algunas cositas, algunos consejos o tácticas para favorecer la concentración, ¿no? Como hay muchas cosas que nos llaman la atención y son grandes tentaciones para perder la concentración, por eso se necesitan prácticas que ayuden a abstenerse de actividades que brinden gratificación inmediata y que ayuden a concentrarse. Aquí el primer gran reto es abstenerse de tantas cosas que son facilísimas de llegar, ¿sí? Rápidas. Ese es el primer grande reto, ¿no? Quien logra abstenerse va a favorecer la capacidad de concentración. Ahora, la concentración también cansa un poquito, por eso conviene alternar periodos de concentración de aquellas cosas que nos van a traer buena gratificación con algunos momentitos, ¿verdad?, de gratificaciones inmediatas, ¿sí?, que deben ocupar tiempo breve, ¿sí? Y aquí viene otro grandísimo reto, ¿no? La capacidad de decir, a ver, yo tengo toda la tarde para estudiar un examen. Bueno, vamos a poner de 4 a 8 de la noche. Pues voy a concentrarme 40 minutos y voy a dejar unos 5 o 10 minutos para hacer otra cosita que más o menos sea más agradable y luego otra vez otros 40 minutos y otros 5 o 10 minutos, ¿sí? Aquí la táctica, o no sé, el secreto, es el hecho de que la persona pueda observar esos tiempos. Es decir, que se distrae un poquito, y ya pasaron los 5 minutos o los 10 minutos y pueda regresar, ¿sí? Y finalmente es importante establecer una hora de desconexión. Dije a las 8, ok, a las 8 ya, en el caso de que yo observe esas 4 horas con estas situaciones alternadas, ¿sí? Esto es lo que se sugiere para mantener la concentración en aquellas cosas que son valiosas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se sugiere, ¿verdad? Y entonces quito este, eh, esta presentación en relación a la atención y la concentración, ¿verdad? Y bueno, pongo entonces otro de los puntitos, ¿verdad? Aquí entonces voy a buscar, que es exactamente el de la
memoria. La memoria es otro proceso básico cognitivo, ¿sí? Igualmente también aquí les recuerdo lo esencial, ¿no? De estos procesos cognitivos básicos. ¿Qué es la memoria? Es la representación en la mente, ¿sí? De imágenes, eventos, etcétera, ¿sí? Por eso diríamos que la memoria puede definirse como la actividad psíquica de conservación del pasado, ¿sí? La función de las imágenes es exactamente recuerdo. O sea, en psicología se le llama imagen a la imitación, reproducción o representación de alguna persona, animal o cosa. Pero yo también puedo representarme otras cosas. Estas representaciones que dijimos, bueno, pueden dibujarse, hacerse estatuas, ¿verdad? Pero también es posible que nosotros tengamos imágenes que no pintamos, ¿no? Y las mantenemos en nuestra mente, ¿no? Se les conoce como imágenes mentales, ¿no? La memoria tiene la función de recuperar esas imágenes que nosotros tenemos precisamente en memoria, ¿no? Y una cosa importante, la memoria también selecciona y sintetiza, ¿no? No reproduce todo lo vivido, porque para, por ejemplo, acordarnos de una película, duraríamos hora y media para recordar la película. ¿Sí? Y no, nosotros seleccionamos lo más importante de la película y la podemos narrar en algunos minutos, nada más. No se diga las vacaciones que duran 3, 4 días o una semana, ¿verdad? Entonces la memoria tiene una función de síntesis y de selección, ¿sí? Y la forma más elevada de memoria es cuando a partir de lo que ya sabemos, creamos algo nuevo, ¿sí? Que son lo que hacen los inventores, por ejemplo, ¿sí? O los artistas, ¿sí? Hay una cosita importante que se conoce como reintegración en la asociación de ideas, ¿sí? Entonces, los elementos psíquicos nunca los recordamos separados, ¿sí? Siempre pegados, ¿sí? Por eso es que cuando se presenta un elemento de algo que fue importante recordarnos, traemos todo el evento. Por ejemplo, si yo sufrí un accidente en el cruce de una calle con otra y pasan 2 años y luego vuelvo a pasar por ese cruce, de inmediato veo la calle y me recuerdo del accidente. ¿Por qué? Porque ese accidente que fue muy impactante incluye la calle, se incluye todo, ¿no? En modo tal que yo tomo un evento y me traigo todo el acontecimiento. Comentaba pues de una persona que en una ocasión cuando me vio la primera vez le caí muy, muy mal y después ya con el conocimiento y todo, ya con la confianza que me alcanzó a tener, me dijo eso, me dijo que le había caído muy mal cuando me había visto por primera vez, pero luego entendió que era porque los lentes que yo traía en la parte central eran muy parecidos o iguales a un tío que la maltrató muchísimo. Entonces ella ve esta partecita de los lentes y, bueno, era como los que usaba el tío, y le viene todo lo sufrido con el tío. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos situaciones unitarias, unidas, no por partes, ¿no? Por eso leo lo último. Cuando surge un elemento, la memoria tiende a reconstruir automáticamente en fracciones de segundo, ¿sí? El estado total de aquello que vivió y de lo cual se está acordando, ¿sí? Igualmente también la memoria, digamos, puede no estar muy organizada, pero si la memoria está organizada, es decir, si los elementos que nosotros recordamos los tenemos en orden, tendremos mucha mayor capacidad de entender situaciones. De otra forma, vamos a estar medio perdidos cuando vemos situaciones y cosas, ¿verdad? Vamos a ver algo y no vamos a saber qué hacer, ¿sí? Por eso podríamos hablar de que la memoria inteligente es una memoria organizada. En un momentito más vamos a hablar de la inteligencia. Por lo pronto, en este sentido ya aparece, ¿verdad? Entonces, al reproducir el pasado, no trata de abarcarlo todo, ya lo comentamos que sería disfuncional e inútil, sino que la memoria, ayudada por la inteligencia, escoge los hechos
significativos para aquello que se propone y se fija las relaciones lógicas, etcétera. Si a mí me pasó un accidente porque no tuve en cuenta ciertas cosas, yo memorizo el accidente, pero no todos los detalles. Si mi memoria está organizada, la siguiente vez que me encuentre en una situación como la que viví cuando me accidenté, voy a elegir aquellos elementos de memoria que son importantes para que no me vuelva a pasar otra vez. Si me vuelve a pasar otra vez a pesar de eso, entonces en realidad indicaría o significaría que no aprendí. Y el aprendizaje es otro puntito que vamos a ver a continuación. La memoria tiene muchas formas, no existe una sola forma de memoria, y aquí les voy a presentar rápidamente, ¿no? Algunos. La memoria de largo plazo se le conoce, el conjunto de sistemas especializados que nos permiten recuperar información, ¿verdad? Y que nos permiten funcionar sin pensarlo mucho, vamos a decir así, ¿sí? Por ejemplo, caminar, hablar, por ejemplo, y cosas por el estilo. Y tenemos otros tipos de memoria, ¿verdad? Algunas son implícitas, o sea, no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando caminamos, no nos damos cuenta que estamos recordando cómo se camina. Nosotros no nacimos caminando. Tuvimos que aprender cayéndonos muchas veces. Se considera que un niño, para aprender a caminar, se cae más de 200 veces, ¿eh? Pero nosotros ya tenemos el modelo, entre comillas, de cómo se camina, ya ni siquiera lo tenemos que pensar. O, por ejemplo, el hablar. Bueno, esa memoria es memoria de largo plazo y es memoria implícita, o sea, no soy consciente de ello, ¿verdad? Y está la memoria explícita, o sea, cuando yo en forma explícita me recuerdo de algunas cosas, ¿no? Como es la memoria autobiográfica, por ejemplo, o sea, la memoria de mi vida, cuando yo recuerdo acontecimientos, ¿sí? Y bueno, también sucede que hay lo que llamaría la memoria olvidada. Y les leo aquí el texto. Cuando las situaciones vividas han superado nuestra capacidad de aguante y o nuestra capacidad de comprender lo que nos está pasando, la mejor forma de sobrevivir para un niño es mandarla al olvido, entre comillas. Pero bueno, ya no se acuerda aquí. Pero la memoria cerebral sí lo recuerda, ¿no? Y entonces es cuando en la vida adulta nosotros vemos malas cosas. Por ejemplo, una persona que cuando la corregían se burlaba. Después en la vida adulta, cuando le hacen una corrección con muy buena voluntad, se pone muy mal porque eh, tiene la memoria, aunque no se acuerde, explícitamente la memoria de que cuando le corrigen es un insulto o es algo contra su personalidad. Y siente cosas que no sentiría si no hubiera tenido eso. Por eso las reacciones emotivas son más intensas y tiene conductas fuera de control y en algunos casos sensaciones físicas sin causa física, dolencias, cierta sensación de algo, no sé, ¿sí? Entonces, y esto también es una cuestión de la memoria, ¿no? Se supone que los traumas tienen mucho que ver con la memoria biográfica. Es decir, yo ahora no me comporto normalmente, sino en forma traumatizada, exactamente porque determinadas situaciones me recuerdan, o sea, hacen que yo saque de la memoria eventos que no pude manejar, ¿sí? Y que me dolieron mucho, ¿sí? La memoria codifica, es decir, como que crea códigos, crea conceptos y ahí va acomodando los hechos, ¿no? Y las cosas, ¿no? Tenemos el código árbol y ahí, aunque nunca hayamos visto un árbol, pues sabemos que es árbol, eso que está ahí, porque tenemos ya el código árbol, vamos a decir así, el concepto persona, el concepto verdad, honestidad, ¿sí? Y eso los tenemos en memoria. Esos códigos son como, no sé cómo decir, como bolsas o no sé, como espacios para poder acomodar todos los hechos que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿sí?
Y el grado de aprendizaje depende mucho de cómo hemos organizado, ¿sí? La memoria. ¿Cómo podría esto ejemplificar? O sea, si un alumno va entendiendo, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Lo nuevo que va diciendo el maestro lo va entendiendo. Si un alumno no entendió lo primero, todo lo demás que va a venir de matemáticas no lo va a entender porque no va a saber cómo acomodar o dónde acomodar, ¿sí? Eso es lo que se llama codificación. O sea, cuando nosotros vivimos algo, lo memorizamos en un espacio dentro de esos códigos, ¿sí? O de esos conceptos que nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, muy rápidamente esto decimos sobre la memoria. Y aquí, bueno, vamos a ahora ver otro puntito de estos elementos cognitivos básicos, ¿no? Mm, Y entonces aquí un segundito, vamos a hablar del aprendizaje, ¿no? Vamos, yo aquí necesito también encontrar un poquito, ¿verdad? Les pido aquí un poquito de paciencia. A ver, vamos a ver. Mm, un segundito. Bueno, vamos a poner este por ahora, pero sí, vamos a ver. Bueno, entonces, nuestro siguiente proceso cognitivo va a ser el aprendizaje. ¿Qué podemos decir del aprendizaje? ¿Sí? Eh, mm, Tenemos ahí una definición que yo les sugiero que vean cuáles son los elementos importantes. Entonces, el aprendizaje es un proceso que se manifiesta a través de un cambio de comportamiento con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de maduración biológica, sino que es resultado de la interacción del ambiente, del individuo con su ambiente. Dicho en forma así más sencilla, entonces yo aprendo algo cuando adquiero una nueva conducta. Aprender a manejar un automóvil, aprender a tocar un instrumento musical, ¿sí? Por eso es que el primer elemento importante es que el aprendizaje se muestra o se demuestra con nuevas conductas. La segunda cosita, conductas que permanecen, ¿sí? Y por eso vamos a ver que si no se usa un aprendizaje, pues a lo mejor se pierde o se limita muchísimo, ¿sí? Y la tercera cosa es que no es algo espontáneo, es algo que nosotros debemos decidir, ¿sí? El aprendizaje es un proceso de carácter personal. Cada individuo tiene que aprender por sí mismo. Nadie puede aprender en lugar del otro, ¿sí? Si ustedes quieren aprender a tocar piano y le dicen a su compañero, a su hermano que vaya a las lecciones de piano en su lugar, ustedes no aprenden piano, aprende su hermano, ¿sí? Porque el aprendizaje no es transferible, no se puede transferir a otra persona. ¿Sí? Y lo que se aprende se mantiene mientras se usa, ¿verdad? Lo que no se usa se olvida. ¿Sí? Y el aprendizaje tiene una permanencia dependiendo de la cantidad y la calidad de ejercicios que uno haga sobre eso que aprendió. ¿Sí? Y por eso podemos hablar de algunas condiciones de aprendizaje. ¿Sí? Crear o reforzar el interés. ¿Sí? Si algo no nos interesa suficientemente, no vamos a aguantar el proceso del aprendizaje, ¿sí? Y ese interés de alguna manera tiene que ver con la emotividad, la atención, la inteligencia, cosas que ya hemos visto anteriormente, ¿sí? La segunda cosa, tener información. Por ejemplo, si una persona quiere aprender a manejar un automóvil, se le tiene que informar un poco, ¿no? ¿Para qué sirve una cosa, para qué sirve la otra? No es suficiente, pero sí es importante la información. Tercera cosa, la ejercitación, ¿sí? Eso de gratificante quiere decir que
Cuando nos vamos dando cuenta de que ya podemos más, nos va a dar gusto y eso va a favorecer que sigamos practicando. Y finalmente, la retroalimentación frecuente, es decir, alguien que me esté diciendo si, bueno, o de alguna manera yo tener información sobre si lo que estoy haciendo puede mejorar o no, si tiene alguna falla o no tiene alguna falla. ¿Sí? Son condiciones del aprendizaje e implica conocimiento, ¿sí? Implica movimiento, ¿sí? E implica sentimiento, que son las cosas que ustedes ven aquí, ¿verdad? Conocimientos, destrezas, actitudes, ¿verdad? ¿Y cómo aprendemos? ¿Sí? Eh, con nuevas experiencias, ¿verdad? Por ensayo y error, ¿sí? Y a veces algunas cosas es más fácil aprenderlas mediante el entendimiento. O sea, cuando las entendí, sí. Por ejemplo, cuando se trata de algo teórico, por ejemplo, sí. Una conferencia de algo matemático, por ejemplo, sí. Entonces, el aprendizaje no es solamente mental. ¿Sí? Voy rápido, pero bueno, se tiene aquí la grabación, ¿sí? Y bueno, una cosa lógica, ¿no? Es las leyes del aprendizaje, ya las habíamos señalado, la ley del uso y del ejercicio para aprender, la ley del desuso, ¿verdad? Disminuye, y la ley del efecto. Cuando algo nos gusta o cuando vamos encontrando satisfacciones de lo que vamos aprendiendo, entonces tendemos a aprender más. Hay una cosita que está señalada en nuestro programa y que se llama metacognición, ¿verdad? Se puede colocar aquí en el aprendizaje, ¿sí? ¿Qué es la metacognición? ¿Mm? Lo digo rápidamente y luego explico la palabra. Es la conciencia y control sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje. Es algo así como pensar sobre lo que estoy pensando. Por ejemplo, o conocer cómo conozco. ¿Mm? De hecho, por ejemplo, los temas que hemos visto hasta ahora, la sensación, la percepción, la atención, pueden convertirse en metacognición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que ustedes digan, yo quiero aprender, no sé, a tocar guitarra. ¿Sí? Bueno, pues, ¿cómo se le hace? Pues se le hace así, se le hace así, y ya yo voy aprendiendo cómo tocar guitarra, pero luego también puedo darme cuenta que estoy poniendo atención, que estoy ejercitando, es decir, no solamente estoy aprendiendo a tocar guitarra, sino que también me doy cuenta de cómo es mi aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que se llama metacognición, conocer cómo conocemos o conciencia del propio aprendizaje, ¿sí? La palabra metacognición, meta es más allá de, ¿sí? Y cognición, pues conocimiento. Entonces, yo conozco y voy más allá de lo que conozco, porque conozco la manera como estoy conociendo. No sé hasta qué punto esto les parezca útil, pero conforme uno va creciendo, se va haciendo adulto, esto es importantísimo para que nosotros podamos cambiar la percepción cuando la percepción es inútil, ¿no? sé, hay ciertos problemas de personalidad que veremos en la última unidad, como por ejemplo la paranoia, ¿sí? En la cual la persona percibe ataques que no existen. Y una cosa muy buena, claro, muy difícil para un paranoico, pero bueno, la podemos decir así en forma sencilla, es que el paranoico sea consciente cómo le hace para interpretar casi siempre lo que otro hace como algo en contra suya, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la metacognición es sumamente importante para que yo pueda guiar, vamos a decir así, mi propio conocimiento, mis percepciones, etcétera, ¿verdad? Bueno, y finalmente vamos nosotros ahora a ver la cuestión de la inteligencia. Y también aquí entonces voy a poner que va a ser nuestro último puntito. Eh, mm, y vamos a poner por acá la inteligencia. Bueno, igualmente lo vemos quizá con un poquito rápidamente, sabemos que es simplemente lo esencial, ¿sí? La inteligencia es tan compleja que es difícil definir, ¿verdad?
Los test ayudan a analizar los factores, o sea, los componentes de la inteligencia. Pero vamos a hacer una definición simple de inteligencia. La inteligencia puede definirse como la capacidad para resolver problemas o para lograr objetivos. Yo creo que es fácil entenderlo. Cuando se pone un problema de un determinado tipo, quien lo puede resolver no es, bueno, esta persona tiene inteligencia para resolver esto, ¿sí? O, por ejemplo, alguien se propone algo y no lo puede alcanzar, bueno, pues no tuvo la inteligencia para ello. Pero los que sí logran ciertos objetivos, entonces muestran que entienden, que tienen inteligencia para ello. Si esto resulta claro, repito otra vez la definición simple de inteligencia, es la capacidad para resolver problemas o para lograr objetivos. Un poquito más adelante vamos a regresar sobre esta definición. Cuando se trata de resolver problemas complejos, el hombre se representa mentalmente las cosas a través de conceptos. Aquí hace los manejos internamente, ¿sí? Ya hablamos de los conceptos o categorización del temita anterior. Así logra abstraer de ellas unos núcleos significativos que la representan intencionalmente sin necesidad de cuestiones sensoriales. Si yo les digo ahorita cuánto es 12 por 3, podemos ahí, sí, sí, 36. Ok, perfecto. No escribí en ningún lugar, no nada, ¿sí? Simplemente hice una actividad de inteligencia manejando dentro de mí lo que llamamos anteriormente imágenes mentales, ¿verdad? Números, etcétera, ¿sí? Pude relacionar los números, añadir 12, 12, 12, etcétera, ¿no? El intelecto humano es capaz de poner todo ello en relación mediante unas operaciones que llamamos juicios y raciocinios. Es decir, si pasó esto y luego pasó esto, quiere decir esto. Si yo relacioné dos juicios, pusimos un ejercicio en el cual decíamos, bueno, tenemos 5 personajes, ¿verdad? Inicia con la letra A, B, C, D, ¿sí? Andrés, Beto, Carlos, Daniel, Emma, ¿sí? Son 5 y decíamos, se reúnen en una fiesta y resulta que Andrés conoce solo a una persona de ese grupo, Beto a dos, Carlos a tres, Daniel a cuatro, y luego decíamos, ¿y entonces cuántos conoce Emma? ¿Sí? Y entonces ese es un problema de inteligencia, es decir, se presentan ciertos datos que hay que conectar unos con otros para lograr un conocimiento que no está puesto ahí. Está la interrogante, ¿cuántos conoce Emma? ¿Sí? Entonces, digamos, esto es lo que queremos decir con esta partecita que tenemos en la diapositiva. El intelecto humano es capaz de poner todo ello, estos juicios, etcétera, en relación unos con otros mediante operaciones que llamamos juicios y raciocinios. Este ejercicio que se hizo en clase, digamos que supuso o implicó un raciocinio, ¿sí? Es decir, y entonces se manifestó la inteligencia para ello. En la inteligencia hay ciertos tests, ¿sí? El primer test, que se considera de inteligencia, habría sido creado en el año 1904, hace más de 100 años, por dos personajes, uno es Alfred Binet y el otro Theodore Simon, porque el gobierno francés les encargó que elaboraran un instrumento para detectar a los niños con problemas de aprendizaje escolar antes de entrar a la escuela, ¿sí? Entonces ellos crean este primer test, ¿verdad? Después la Universidad de Stanford en Estados Unidos lo perfeccionó y actualmente se le conoce como el test Stanford-Binet, ¿sí? El test considera una gran cantidad de factores, decíamos que la inteligencia tiene muchos factores, que están relacionados con la comprensión verbal, la memoria y el razonamiento, que es lo que en la escuela generalmente se mide, ¿sí? La comprensión verbal, la memoria, el razonamiento matemático, lógico, etcétera, ¿sí? Y entonces el primer test evaluaba esto, por eso nos quedó la idea de que son inteligentes las personas que sacan puros dieces en la escuela. Vamos a ver que después en la vida adulta no siempre es así.
sacan 10 en la escuela los que tienen mucha capacidad verbal, que es lo que tenemos aquí enfrente, de memoria y de razonamiento, ¿sí? Antes de ver cómo la inteligencia no se reduce a estos tres, muy rápidamente, esos test, ¿verdad? Tienen una medida, vamos a decir así. Se dice, por ejemplo, la edad mental de un niño de 8 años es más o menos la mayoría de los niños de ocho años alcanzan a resolver este tipo de problemas, ¿sí? Ya más no, sino los de 10 o los de 11, claro. Y los niños que pueden menos, bueno, tienen inteligencia un poquito baja y los más, pues, más elevados, ¿sí? El número 100 es la inteligencia media, lo normal, ¿sí? 160 son los genios, de 140 a 159 superdotados, 120, 139 inteligencia superior, 110, 119 inteligencia brillante, de 90 a 109 inteligencia normal, de 80 a 89 poco inteligentes o torpes, 70 a 79 se les llama línea, zona fronteriza de inteligencia, ya. 60 a 69 retrasados mentales, 50 a 59 retrasados graves, 25 a 49 imbéciles, no es una mala palabra, es una palabra técnica para señalar individuos de una inteligencia muy, muy escasa, y los idiotas, que tampoco es una mala palabra, es una palabra técnica, ¿verdad? Cuando alguien quiere insultar a otra persona y le dice idiota o imbécil, lo que le está diciendo es que no tiene inteligencia, cosa que no es cierto, ¿verdad? Porque no son personas que tengan menos de 49, ¿sí? De coeficiente intelectual. Bueno, es solamente un dato que puede ser útil. Como les comentaba, la inteligencia no se reduce a ese test Stanford-Binet. Durante el siglo XX se fue avanzando mucho en el conocimiento de la inteligencia, se fue viendo que la inteligencia es muy variada, y finalmente en los años 80, Howard Gardner con su equipo llega a identificar primero 7 tipos de inteligencia, luego 8 tipos distintos de inteligencia, y se siguen algunos aumentando, ¿sí? ¿Cuáles fueron las primeras 8? Inteligencia lingüística, quienes entienden muy bien las palabras; inteligencia lógico-matemática, saben muchas matemáticas; inteligencia espacial, ¿sí? Arquitectos, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Los que entienden muy bien los espacios; inteligencia musical y artística, los que se les facilita la música; inteligencia corporal kinética, equilibristas, deportistas, etcétera. Sí, es decir, es la inteligencia, entender muy bien el propio cuerpo y poderlo manejar de una manera muy buena. Inteligencia interpersonal, cómo tratar a los otros; inteligencia intrapersonal, entenderse uno a sí mismo; inteligencia naturalista o ecológica, la gente que, los jardineros, por así decir, biólogos, etcétera, ¿sí? Después se han añadido otras inteligencias. Se habla de inteligencia existencial, de inteligencia espiritual, y es posible que haya otras, ¿verdad? Como inteligencia moral, por ejemplo. Y posiblemente ustedes hayan oído hablar de la inteligencia emocional. Bueno, aquí están los tipos de inteligencia y no aparece inteligencia emocional. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia emocional es la fusión de dos inteligencias que están aquí: la intrapersonal y la interpersonal, ¿sí? Se fusionan, y entonces, allá por 1990, dos investigadores, Peter Salovey y John Mayer, crearon la expresión inteligencia emocional, porque dicen que la inteligencia intrapersonal y la interpersonal son inseparables, ¿sí? Es decir, que una persona se entienda a sí misma y entienda a los otros. Es muy difícil que entienda a los otros y no se entienda a sí misma, o viceversa. Por eso la junta. Y en 1995, Daniel Goleman publica una obra que se difundió muchísimo, que se llama Inteligencia Emocional, a partir de los aportes de Salovey y Mayer. Hago un paréntesis: hay personas que no conocen este dato y creen que fue Goleman el que inventó
la frase inteligencia emocional. No, es la contribución de dos investigadores norteamericanos cuyos nombres están ahí. Del lado derecho, ven ustedes que la inteligencia emocional implica esas dos, inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal. La primera tiene tres componentes y muy importantes y la segunda dos. El autoconocimiento es darse cuenta de lo que uno siente, quiere, etcétera. La autorregulación es la capacidad de serenarse, tranquilizarse cuando vienen momentos de ira, de tristeza o de ansiedad. Y la automotivación es la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Y en la otra, la empatía es poder captar cómo están las otras personas por dentro, ¿verdad? Que están sintiendo y viviendo. Y las habilidades sociales, la capacidad de trato, prácticamente, dicho así muy rápidamente. Como ven ustedes, la inteligencia pues es bastante compleja. Yo quisiera terminar ya este último puntito con algunos consejos para ser más inteligente, ¿m? Porque la inteligencia no es algo meramente genético. Los talentos sí, pero lo dice el mismo Albert Einstein, ¿no? Que estos consejos tienen mucho que ver con él, ¿sí? Es decir, nosotros podemos favorecer el desarrollo de nuestra inteligencia. Y hay seis cositas, ¿no? Que se sugieren y que nos van a favorecer el desarrollo de la inteligencia. Primero, leer mucho. ¿Sí? Se sabe que la mente, el cerebro es como un músculo que si se ejercita se hace más fuerte y se ejercita usando el cerebro. ¿Sí? Y la lectura es un ejercicio muy bueno y sobre todo entender lo leído, por ejemplo, después de leer un libro, que sepamos de qué trató y que tengamos un esquema del libro, un cierto orden de los contenidos. ¿Sí? Ese es un primer consejo. Segundo, administrar el propio tiempo, organizar las actividades del día, ¿sí? Y poder seguir ese orden. Curioso, ¿sí? ¿Sí? En modo tal que podamos lograr lo que nos proponemos. No nos olvidemos que una definición de inteligencia es alcanzar los propios objetivos. Si una persona se levanta en la mañana, quiere hacer algo y no lo logra, se le fue todo el tiempo y no supo en qué cosas, en lugar de ser cada vez más inteligente para lograr sus objetivos, cada vez va a estar más confuso. Entonces, poder administrar el tiempo para poder alcanzar nuestros objetivos. Tercero, aceptar y reconocer los errores. Es más, cambiar la idea del error. No creer que el error es de los tontos o no sé qué cosa. Aceptar y reconocer errores nos va a ayudar a ser más inteligentes si entendemos que el error es una oportunidad para aprender. ¿No? Cada error se transforma en oportunidad de aprendizaje. ¿Sí? En la vida real, un error es una lección. ¿No? Y no hay que temer a los errores, más bien hay que temer el estarlo repitiendo, ¿verdad? Como si no aprendiéramos. ¿No? Entonces, muchas de las cosas que la gente inteligente entiende es porque la fue entendiendo por ensayo y error, ¿sí? Entonces, una tercera cosita es aceptar y reconocer los errores. Cuarto, trabajar profundamente, es decir, ponerle ganas. Eh, la inteligencia no es un proceso fácil, ¿sí? Se requiere disciplina, ¿sí? ¿Mm? Las personas inteligentes saben crear un proyecto de vida, tienen objetivos claros. Otra vez aparece el objetivo, ¿sí? Y pueden adoptar hábitos que lleven a ese objetivo. Por ejemplo, si quieren terminar una carrera, deberán tener el hábito del estudio, ¿verdad? De cumplir con sus tareas, con sus deberes, ¿sí? Si no tienen ese hábito, van a fallar muchísimo. ¿Y qué va a pasar? No van a alcanzar su objetivo, ¿sí? Antes de concluir estos cinco, yo voy a regresar todas estas diapositivas, ¿sí? Y a recordarles aquí una de las definiciones o una partecita de la definición de inteligencia, ¿sí? La inteligencia es la capacidad para resolver problemas o para lograr objetivos. Una persona que se propone cosas y no las logra, cada vez se va a desanimar más y va a entender menos. Entonces, las personas inteligentes saben crear un proyecto de vida, objetivos claros y adoptar hábitos que los conduzcan al destino que quieren conquistar. ¿Sí? Es un continuo desarrollo.
Las personas inteligentes están continuamente ejercitando su inteligencia. Volvamos al primer consejo, ¿sí? Que es el leer. Son personas que leen, ¿sí? Y cada vez leen cosas que van de acuerdo con sus objetivos. Las compañías es el quinto consejo, ¿sí? Si ustedes tienen como amigos que frecuentan amigas, personas no inteligentes, no tienen objetivos, son desordenadas, van a ir en detrimento de su inteligencia, ¿no? Se sugiere que uno trate de relacionarse con gentes más inteligentes que uno, ¿no? De modo tal que pues, nos ayuden a entender las cosas y a ser mejores personas. Y por último, se sugiere aprender otro idioma o más idiomas, ¿no? Ya sabemos que cuando una persona aprende un idioma, el idioma original, pensemos el castellano, ya, tiene una parte del cerebro ocupado. Si uno aprendió otro idioma, usa otras partes del cerebro, usa más cerebro, vamos a decir así, ¿sí? Y claro que eso ayuda muchísimo. Y bueno, yo aquí me detengo, no quisiera alargarme más todavía, de por sí un poquito largo esto, pero bueno, eso fue un intento bastante sintético de referirnos a los procesos cognitivos, ¿sí? Los que son básicos y los que son un poquito más complejos. Bueno, yo aquí me detengo y espero que esto pueda ser útil también para esta tercera unidad de nuestra asignatura de psicología.